¿Qué tal, chicos? Hoy vamos a ver eh, un tema introductorio al sistema endocrino, una visión panorámica sobre qué es el sistema endocrino, hay algunos conceptos básicos, etcétera. Bien, recordemos que el ser humano es un sistema fisiológico que siempre tiende al equilibrio. Él se preocupa de que no te dé fiebre, de que no estés mal, ¿no? Controla lo que es el agua, incluso controla la inmunidad. Pero para que él pueda lograr todo esto, necesita comunicarse con otros órganos, como el corazón, los pulmones, ¿no? Etcétera. Pero bien, vayamos de cajón a los conceptos. Sí, el sistema endocrino funciona básicamente, y no solo el sistema endocrino, muchos otros sistemas, y por qué no decir todo el cuerpo, con sistemas de retroalimentación, donde tenemos al centro de control, que vendría a ser la cabeza o sistema nervioso central, ¿no? Pero este va a recoger información a través de un receptor, ¿sí? Y de esta manera emitir una respuesta, ¿no? Acá pongamos un ejemplo. Estás cocinando y de repente te quemas la mano. Inmediatamente los receptores de calor van a detectar esta variable, ¿no? Y van a emitir una respuesta que muy probablemente sea retirar tu mano del lugar que está caliente, ¿no? Pero hay otras respuestas que son un poco más a largo plazo, ¿no? Vayamos con el frío, ¿no? Estás viajando, no sé, a los nevados, con tu novia, ¿no? De paseo, ¿no? No sé. Y pues tu cuerpo empieza a sentir frío, ¿verdad? La temperatura empieza a variar. Bien, pues este va a emitir una señal al centro de control. El centro de control va a decir, ok, es temperatura. Entonces va a comparar las variables, ¿no? Y de repente esta temperatura está disminuida, ¿no? Entonces lo que el centro de control va a hacer subir la temperatura para que se pueda igualar y emite una respuesta que muy probablemente sea, no sé, ¿no? Tirititear, mover los músculos, etcétera, ¿no? Esta respuesta a largo plazo está regulada por el sistema endocrino. Acá tenemos el crecimiento, no sé, el vello púbico, etcétera, ¿no? Y bueno, entonces asumimos que el sistema endocrino es un sistema especializado formado por glándulas de secreción interna, ¿sí? Y bueno, ¿qué es una hormona? ¿No? Una hormona vendría a ser una sustancia química producida por un órgano o parte de él. Pero bueno, el corazón también emite hormonas, el cerebro emite hormonas. El sistema endocrino entonces vendría a ser todo el cuerpo porque muchos órganos emiten hormonas. No es así, ¿no? Hay órganos especializados que solo se preocupan en producir hormonas, ¿no? Y acá tenemos a los principales, ¿no? A la hipófisis o pituitaria, tenemos a la tiroides, timo, suprarrenales, testículos, etcétera, ¿no? Bien, el objetivo del sistema endocrino es básicamente comunicar, ¿no? Y para que éste pueda lograr esto, van a ser principalmente de tres tipos. Endocrino, ¿no? Asumimos que tu oreja quiere comunicarse con los dedos de tu pie, ¿no? Y para eso le va a enviar una señal por sangre, ¿no? Que se conoce como endocrino. Esto es un ejemplo, obviamente, esto no sucede, pero podría suceder, ¿no? No lo sé. Bueno, el otro ejemplo es autocrino, ¿no? Donde la misma célula emite, manda una hormona, ya hemos visto que es una hormona, ¿no? Y se autoexcita. Y finalmente, pues hay una regulación paracrina, ¿no? Donde la célula bota la hormona y también le cae a sus amigos. No, pero hay un tipo más, ¿no? Les dejo como dato curioso, que es la señalización yuxtacrina, que ocurre eh, cuando nacemos, ¿no? Luego de la singamia, pues hay una célula totipotencial y empieza a dividirse, y esto es a toques, ¿no? Es como abrazos. Pero bueno, una hormona química, ¿cuál es su estructura? Principalmente de tres tipos: peptídicas, ¿no? Acá están las peptídicas, las amínicas, ¿no? Y bueno, esteroideas, recordemos que estas son las más importantes porque a largo plazo van a regular lo que es el crecimiento, ¿no? Y tienen un extremo hidrofóbico y un extremo hidrofílico. Bueno, ¿cuál es la función de las hormonas? Las hormonas no son más que mensajeras, ¿sí? Y su función va a ser agonista o antagonista. Da igual. El objetivo es de que el cuerpo se mantenga en equilibrio. Y bueno, ya les había mencionado cuáles eran algunas glándulas endocrinas del cuerpo, no digamos que son las principales.
Y bien, el control endocrino básicamente se encuentra en el hipotálamo, en la pituitaria. Para ser un poco más exactos, el hipotálamo es el responsable de esas variables básicas del ser humano. Y bueno, es de esta manera como a través de la glándula pituitaria, el hipotálamo envía las señales a todos los órganos. Y bueno, esto ya lo dejamos para otra. Entonces veníamos diciendo de que esta regulación, este sistema de retroalimentación se da por feedback, ¿no? A nivel superior tenemos al centro de control, ¿no? Y emite una respuesta hasta que llega a su diana. Y cuando ya cumplió su misión, pues este le va a decir, ya, basta, basta, ¿no? Y se va a cortar lo que se conoce como feedback negativo. Y bueno, ¿cuáles son los mecanismos de señalización? Esta hormona va a llegar a 3 lugares principalmente, ¿sí? Va a llegar a la membrana, al citoplasma o al núcleo, ¿sí? Los que ejercen una acción a largo plazo principalmente llegan al núcleo, ¿no? Acá les pongo un ejemplo que no debería estar acá, pero igual se los pongo, ¿sí? Tarea, averiguan sobre la acetilcolina. Y bueno, los receptores de membrana, como ya les había dicho, van a recibir a las hormonas, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo de la adrenalina, ¿verdad? Cuando estás en la calle, ¿no? Y ves una chica bonita y tu cuerpo secreta adrenalina, empiezas a latir más, etcétera. Pues bien, este deriva de un aminoácido, ¿no? Que es la tirosina. En fin, y acá tenemos más de lo mismo, solo que ya también son péptidos y bueno, cosa que ahora no les interesa mucho. Tenemos también otro tipo de receptores, ¿sí? Que tienen fósforo. Acá podemos poner a la insulina como ejemplo. Y bueno, el último grupo, que son un grupo muy especial, ¿no? Tú imagínate, comiste tu pollito a la brasa, ¿no? Pero no, al menos yo soy saludable, ¿no? Y ya yo consumí mis grasas vegetales, ¿verdad? Esto se metaboliza y pues pasa por todo un procesón hasta llegar a lo que se conoce como el colesterol, ¿verdad? Y a partir de este nosotros vamos a sintetizar hormonas como la testosterona, estradiol, bla 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 bla. Sí, su mecanismo de estos básicamente es penetrar toda la célula y llegar hasta el núcleo. En fin, eso fue todo. Yo les dejo con las preguntas. The secret side of me, I never let you see. I keep it caged, but I can't control it. So stay away from me.